la función del sistema inmune, esa de discriminar lo propio de lo no propio, es una cuestión interesante porque uno pensaría que si se basa un conjunto de células del cuerpo van a basar su acción en el reconocimiento de algo, uno esperaría que fuera al revés, que reconozcan lo propio y entonces cuando aparece algo no propio, sea eso lo que están, lo que vayan a atacar, digamos, no reconocer algo que es no propio, porque si uno piensa en la lógica de los receptores en general están para las cosas que están en el organismo, ¿no? Y para lo que se conoce en el organismo. Pero el sistema inmune funciona todo lo contrario. Ignora todo lo propio y cuando algo se une a un receptor, eso es una señal de que ese algo no debería estar. ¿Sí? Por eso es importante las dos patas que tiene, de qué manera están generados esos receptores. En la parte de lo que le llaman la inmunidad innata, esos receptores que reconocen lo no propio, reconocen cosas que están asociadas históricamente con los microorganismos y el desarrollo de esos receptores se ha dado a lo largo de la evolución durante millones de años. Entonces, las células de la... Perdón, Pablo, ahí Camila tiene una duda. Levantó la mano. ¿Camila? Sí, no, pero por ahí la puedo hacer más adelante. Bueno, dale. Tengo una duda con respecto o sea, leí y respecto a el sistema linfático, la médula ósea y el sistema circulatorio. En cuanto a las células del sistema inmune se producen o son derivadas de la médula ósea. Y Sí. después circulan por la linfa, que sería una especie de filtro, el hueso terminé concluyendo, pero sin embargo después circulan por la sangre también las células del sistema inmune. Entonces la relación entre las tres cosas me queda medio en el aire. Bien, el orden sería así. Todas las células se producen en la médula. La mayor parte de las células también maduran en la médula. ¿Qué significa esto? Que las células se generan a partir de una célula muy indiferenciada, pero que tiene una alta capacidad de proliferación, ¿no? Una alta capacidad de proliferación no es que se multiplican muchas veces por unidad de tiempo, sino que tienen la posibilidad de multiplicarse indefinidamente durante toda la vida de la persona. Ustedes saben que la mayoría de las células del cuerpo, después de un cierto número de divisiones, se mueren. En cambio, las células madre tienen la capacidad de dividirse indefinidamente. Eso no significa que se estén dividiendo continuamente y que lo hagan muchas veces por unidad de tiempo. La mayoría del tiempo no están en división, pero sí tienen la capacidad de dividirse sin límites. Y la otra capacidad que tienen es que en respuesta a señales que tienen en su entorno, que incluyen contactos con los elementos de la matriz extracelular y contacto con sustancias que llegan a la médula desde los tejidos del cuerpo, esas células pueden diferenciarse hacia distintos tipos de celulares más especializados. Esa diferenciación implica la activación de un número de genes que les permiten secretar o sintetizar proteínas que les van a dar funciones diferentes, ¿no? Entonces, van adquiriendo la morfología y la funcionalidad de distintos tipos de células maduras que van a ser distintas. Si tienen telomeras activas, sí, eso es. Me pregunta Camila si tienen telomeras activas y por eso pueden replicarse indefinidamente. Sí, ese es el truco. Que es un truco que también usan las células neoplásicas. Las células neoplásicas a veces tienen esa capacidad de multiplicarse indefinidamente porque tienen también la posibilidad de extender los telómeros. Entonces, en las células madre hematopoyéticas, de acuerdo a las señales que reciben del entorno, pueden diferenciarse a los distintos tipos celulares, entonces van a dar células con distinta morfología y con distinta funcionalidad. Todo eso ocurre dentro de la médula. Cuando las células están maduras, ahí pueden salir a la circulación y por la circulación llegan hasta los lugares donde se van a alojar. Esa llegada a los lugares donde se van a alojar también va a Perdón, depender de señales a las que la sanguínea, célula pueda responder, ¿no? la circulación sanguínea te referís, no La circulación linfática. sanguínea, muy bien, salen por la circulación sanguínea. Sí, perdón.
Y entonces, por circulación sanguínea van a llegar a los distintos sitios donde pueden actuar. Ahora, todo lo que está en el intersticio puede ser recogido por la circulación linfática, y el uso más corriente que se le da a esta circulación linfática es que, como en los capilares sanguíneos siempre filtra parte del agua hacia el intersticio, los capilares linfáticos recogen esa agua que se filtró hacia el intersticio y la devuelven a la sangre. Eso permite que no se acumule agua en el intersticio, no aumente el volumen y la presión hidrostática en el intersticio. Por esa misma vía linfática, además de circular el agua, pueden circular las sustancias que están disueltas en el agua y también células que tengan la capacidad de ingresar a los capilares linfáticos. Entonces, hay algunas células que tienen esa capacidad, que no es cualquier cosa, y pueden pasar a los capilares linfáticos y viajar por los vasos linfáticos. Y a medida que van avanzando por los vasos linfáticos, una de las cosas que le pasa a la linfa, que es el líquido que va por los vasos linfáticos, es que atraviesan los ganglios linfáticos. Entonces, en los ganglios linfáticos hay muchísimas células del sistema inmune que llegaron hasta el ganglio por la circulación sanguínea y se alojaron en ese ganglio. Y esas células del sistema inmune que están en los ganglios se ponen en contacto con todo lo que viene por la linfa, viajando por los vasos linfáticos. Entonces, esa vía de comunicación entre el intersticio y los ganglios linfáticos permite dirigir cualquier sustancia que se esté acumulando en el intersticio, que pueden ser antígenos que estén ahí en el intersticio. Por ejemplo, podrían ser bacterias o productos de alguna bacteria, pueden viajar por los vasos linfáticos y antes de llegar a la sangre van a pasar por los ganglios. Y en los ganglios se van a poner en contacto con las células del sistema inmune que están en esos ganglios. Y eso va a permitir que esas células reconozcan a esos antígenos y puedan montar una respuesta ahí mismo. Cuando se activan las células en los ganglios, vieron que hay células que cuando se activan, una de las cosas que les pasa es que proliferan. ¿Sí? Los linfocitos B y los linfocitos T, cuando se activan, se multiplican. Y esas células que se multiplican pueden también salir de los ganglios y por los vasos linfáticos llegar hasta la circulación. Y después por sangre pueden llegar hasta los sitios donde se está produciendo el proceso infeccioso. ¿Cómo saben dónde tienen que salir de la sangre? Camila. Las Bien. células epiteliales o que están en los vasos o en esa etapa salen, o sea, tienen en la superficie expuestos receptores que hacen que se retarde el movimiento de las células del sistema inmune, haciendo que permanezcan ahí, y eso después hace que salgan de los vasos hacia el Muy lugar de bien. infección. En la zona donde hay un proceso infeccioso se secretan sustancias que hacen que las células endoteliales de los capilares que están cerca de ese sitio de infección empiecen a expresar proteínas de adhesión a las cuales pueden unirse las células que están circulando. Entonces, las células circulan por todo el cuerpo, pero solamente se unen al endotelio en esas regiones. Bien, las células, el sistema linfático participa en la desinflamación, viste que donde hay una infección se produce un proceso inflamatorio, Sí, sería extra vaso, digamos. sí, sí. El sistema linfático va como limpiando esa zona, puede ser. Podría ser que se llevara ese líquido que se está acumulando en exceso, sí. La inflamación ocurre por varias razones. Vieron que en la inflamación se produce un aumento de tamaño, digamos, de esa zona del tejido, y hay un endurecimiento que tiene que ver con ese aumento de tamaño y aumento de presión en el tejido, y ese aumento de presión viene porque está saliendo más líquido desde los vasos hacia el intersticio. Y ese aumento de salida de líquido desde los vasos hacia el intersticio está relacionado con este aumento de la permeabilidad de los vasos en las regiones donde hay un proceso infeccioso.
Cuando aumenta la permeabilidad de los vasos, una de las cosas que pasa es que salen más proteínas desde la sangre hacia el líquido intersticial. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de sistema circulatorio, las proteínas que están en la sangre, al no poder atravesar, normalmente como no pueden atravesar la pared de los capilares, retienen agua dentro de los capilares. Es lo mismo que vieron en el sistema renal. Ahora, si las proteínas pasan de la sangre hacia el intersticio, esa capacidad de la sangre de retener agua disminuye y por lo tanto se va a perder más líquido desde la sangre hacia el intersticio. Entonces eso va a generar un aumento de la presión en el intersticio y va a generar ese endurecimiento. A su vez, otra cosa que ocurre con los vasos sanguíneos en la zona donde hay inflamación, donde hay una infección, es que se produce una vasodilatación. ¿Sí? Los vasos aumentan su diámetro y eso permite que llegue más sangre hacia esos tejidos. Y eso es en parte responsable de que aumente la temperatura en la zona donde hay un proceso inflamatorio, porque está llegando más sangre y la sangre trae calor, digamos. Y al aumentar el diámetro de los vasos, eso hace que disminuya la velocidad de la sangre que fluye por esos vasos. ¿Sí? Eso también permite que favorece el contacto de las células que están circulando con el endotelio. Entonces, un aumento de la irrigación produce aumento de calor y un aumento de la permeabilidad produce aumento de salida de líquido y de proteínas. ¿Cuáles proteínas pueden ser importantes que salgan desde la sangre hacia el intersticio para que ejerzan su acción? No, pero por ahí digo una boludez, ¿no? Anticuerpos puede ser. Anticuerpos, muy bien, es perfecto. Que para una de las cosas para las cuales sirve que se aumente la permeabilidad de los vasos es para la salida de anticuerpos, también pueden ser para las proteínas del complemento, que también son importantes en la respuesta frente a los agentes infecciosos, también pueden salir de la circulación y unirse a los agentes infecciosos y activarse. Así que sí, sirven para eso. Muy bien. Entonces, esas señales permiten que salgan células y el aumento de la permeabilidad permite que salgan las proteínas hacia el intersticio. Porque si ustedes piensan, aunque la activación se produzca en los ganglios, si no hubiera una señal en los capilares endoteliales que les permitiera a las células saber dónde está el proceso infeccioso, no podrían saber dónde es que tienen que salirse, porque la circulación por los vasos linfáticos es unidireccional, va desde el intersticio, por los capilares linfáticos, después vasos linfáticos, pasa por los ganglios y después se vuelca en la sangre. Y una vez que ya están en la sangre, ¿cómo sabe la célula de dónde venía la linfa que se encontró con el ganglio donde esa estaba? ¿Sí? Entonces es importante que aparezcan estas señales en el endotelio para marcar el sitio donde hay un proceso infeccioso. Hay células que tienen la capacidad de captar antígeno en un lugar y viajar por los vasos linfáticos hasta los ganglios para mostrárselo a los linfocitos que están ahí. ¿Cuáles son esas células? Las dendríticas. Son las células dendríticas, son células presentadoras de antígenos profesionales como los macrófagos, pero tienen esta característica de que captan antígeno en una región y lo llevan por vía linfática hasta los ganglios, donde los pueden presentar a otras células que podrían ser los linfocitos, en general son los linfocitos T, helper o colaboradores. Victoria, esa palabra que pusiste de MHC, así suelta, la proteína del complejo mayor de histocompatibilidad es una proteína de superficie que se usa para mostrar antígenos, ¿sí? Pero no es una célula, digamos, sino que es una proteína que cuando está en la superficie de las células, les permite a esas células mostrar péptidos que vienen del procesamiento de proteínas que están en el interior de esas células. Según el origen de esas proteínas, va a ser la molécula de MHC a la cual se va a unir y a quién se la van a presentar. Eso es una cosa que en los
en los videos no lo aclaré, no está desarrollado, digamos, está como comentado al pasar mientras se habla de los linfocitos, pero no está desarrollado, pero sí en los capítulos del libro sí está desarrollado cómo se produce el procesamiento de antígenos de las proteínas de manera diferencial según si la proteína fue endocitada o fagocitada por la célula, o si es una proteína que fue sintetizada en el propio citoplasma de la célula. No sé si eso entendieron cuál era la diferencia. Las consecuencias, digamos, de que se reconozca un péptido en proveniente de una proteína que ha sido fagocitada, o un péptido proveniente de una proteína que fue sintetizada en el propio citoplasma, son catastróficas, digamos, la diferencia es enorme, no es que es una pavada. ¿Tienen claro cuáles son las diferencias entre las dos? Ahí Celina puso que hay dos clases de MHC. Una diferencia importante es que se van a las proteínas, no, los péptidos, que vienen de proteínas que fueron fagocitadas o endocitadas por la célula, van a ser presentados en moléculas de MHC clase 2. Mientras que los péptidos que vienen de proteínas que fueron sintetizadas en el propio citoplasma de la célula van a ir unidas a proteínas de MHC de tipo 1. La consecuencia de esto es que esos dos tipos de péptidos presentados en esos dos tipos de proteínas de MHC van a ser reconocidos por los diferentes linfocitos. Camila dice, una es propia y la otra es no propia. Podrían ser no propias las dos. La endocitada podría ser no propia y la sintetizada en el citoplasma podría ser no propia también. ¿Cuándo podría ser una proteína no propia sintetizada en el citoplasma de una célula propia? En el caso de una infección viral, muy bien. Cuando un virus infecta una célula, ese virus se replica dentro de la célula. Y replicarse dentro de la célula significa sintetizar su material genético adentro de la célula y sintetizar sus propias proteínas adentro de la célula. Como la síntesis de las proteínas virales se realiza en el citoplasma, esas proteínas sintetizadas van a aparecer también entre los péptidos unidos a moléculas de MHC clase 1, junto con un montón de péptidos que vienen de proteínas propias. ¿Qué les va a pasar a las células que muestran péptidos virales presentados en moléculas de MHC clase 1? Son reconocidos por una célula T con CD8. Bien. Ahí está. Los linfocitos T citotóxicos. Lo que diferenciaba qué linfocito T va a reconocer una molécula de MHC 1 o 2 es esa molécula correceptora que se llama CD4 o CD8. Los linfocitos T citotóxicos tienen una molécula correceptora que se llama CD8 y esa molécula se une al MHC de clase 1 y no se une al MHC de clase 2. Entonces, el T citotóxico reconoce un péptido en una molécula de MHC clase 1 y ¿qué le hace a la célula? Se induce apoptosis, muy bien, como dijo Camila. Entonces, si hay una célula que presenta un péptido en MHC de clase 1 y ese péptido puede ser reconocido por un T citotóxico, esa célula va a ser mandada a apoptosis, ¿sí? La célula se muere. ¿Y qué pasa si decimos que todo el día hay un montón de péptidos propios presentados en la superficie de las células? Porque todas las proteínas que están en el interior de cualquier célula, aunque no esté infectada con ningún virus, todas las proteínas generan péptidos que se pueden unir a MHC de clase 1. ¿Por qué no están todo el tiempo muriéndose todas las células? En todo momento, todas las proteínas que están en el citoplasma de cualquier célula pueden sufrir la proteólisis en el sistema enzimático que se llama proteasoma y generar un conjunto de péptidos que van a ser unidos a moléculas de MHC de clase 1 y van a aparecer en la superficie de las células. Todas las células de nuestro cuerpo están en todo momento mostrando péptidos
propios en moléculas de MHC clase 1. Si los linfocitos T citotóxicos, cada vez que reconocen un péptido, matan a las células, ¿por qué no están todos los linfocitos citotóxicos matando células todo el tiempo? En realidad no es que las reconocen como propias, sino que no las reconocen. Porque el truco está en que durante la maduración de los linfocitos T, que maduran en el timo, hoy dijimos que todas maduraban en la médula, menos los linfocitos T que maduran en el timo. Durante la maduración de los linfocitos T, todos los linfocitos T que reconocen péptidos propios en moléculas de MHC propias con gran afinidad son eliminados. ¿Sí? O sea que uno puede pensar que no hay linfocitos T citotóxicos capaces de reconocer péptidos propios en moléculas de MHC clase 1 propias. Por eso normalmente no pasa nada. En cambio, cuando aparece un péptido no propio, ahí ya podría ser reconocido por un linfocito T citotóxico y esa célula muere. Sí, perdón. No, que le decía que ese mecanismo que tiene para seleccionar un linfocito T que pueda reconocer una molécula propia de los que no la reconocen, lo van a encontrar en el libro como educación tímica. Perdón, sí, se me generó una duda, en realidad me dio curiosidad. Si hubiera algún problema o algún problema en esa maduración en el timo, sería un problema interesante, ¿no? Para un organismo. Sí, de eso ocurre. Uno ¿Hay dice, alguna enfermedad relacionada o algo así? claro, las enfermedades autoinmunes ocurren porque el sistema inmune comienza a identificar como no propio a algunas estructuras que son propias. ¿Sí? Claro. Entonces, una de las causas podría ser eso, un fallo en la educación. Si las células tienen proteínas no propias, muestran péptidos no propios y los T citotóxicos las eliminan. Eso puede ocurrir también con una célula neoplásica, que secretan proteínas anormales, diferentes de las propias normales. Entonces ahí también eso puede ser detectado por los T citotóxicos y hacer que esas células neoplásicas vayan a apoptosis. Entonces, el mecanismo es, durante la maduración de las células, de los linfocitos B y los linfocitos T, genero un receptor para cada célula individual que está madurando, un receptor cuya especificidad está determinada al azar. Y después, cuando los linfocitos T van a madurar al timo, aquellos que reconocen cosas propias los elimino. Y me quedo con los otros, los que no reconocen cosas propias con gran afinidad. Así que puede haber un montón de linfocitos T en nuestro organismo que están esperando encontrarse con su péptido, pero ese péptido nunca va a aparecer, ¿sí? Porque no depende ni de estructuras que sean conocidas, ni de cosas que a uno le hayan pasado, sino que es completamente al azar. Rocío Sí. tiene una consulta. Decime, Rocío. Y que una vez en biología estábamos hablando de este tema y nos explicaba el profesor que puede ser que sea como un mecanismo de selección también a nivel molecular o a nivel de los anticuerpos, de que porque esa capacidad de generar anticuerpos tiene que estar un determinado anticuerpo o receptor tiene que estar codificada también. Sí. O sea que por lo tanto estaba de antemano y después se selecciona en función si alguna vez se encuentra la célula con un determinado antígeno. El mecanismo es... Igual no lo entiendo bien, o sea, lo digo, pero es más una pregunta porque no lo puedo explicar bien. ¿Vieron cómo cómo se forma? A ver, ¿Vieron cómo se forma el receptor? Acá les muestro. Este es una cadena pesada de inmunoglobulina. Y tiene una región constante, que es siempre igual para todas las inmunoglobulinas de la misma clase, y una región variable que tiene una secuencia de aminoácidos particular para cada inmunoglobulina de un linfocito en particular. O sea, un linfocito B, agarra un linfocito B, en su superficie tiene un montón de inmunoglobulinas, pero todas son idénticas,
y son diferentes de las de otro linfocito B en esta región. Esta región, que está marcada acá como B corta, se llama región variable. Tiene una secuencia de aminoácidos diferente en la inmunoglobulina que tiene un linfocito B de la inmunoglobulina de superficie que tiene otro linfocito B. Ahora, la variabilidad en esta secuencia se estima que son de unos 10 a la 10 variantes, ¿sí? O sea, 10.000 millones de variantes. Pero no hay, ustedes saben que no hay 10.000 millones de genes. La variabilidad en esta región se genera porque el gen que va a formarse para codificar esta inmunoglobulina se arma durante la maduración de cada célula individual. Y para armar ese gen se usan bloques de ADN que se recombinan durante la maduración de la célula. Entonces, esta región variable está separada en tres porciones, una B, una D y una J. Para la región B hay 40 posibilidades. Para la región D hay 25 posibilidades, para la región J hay 6 posibilidades. Entonces, ¿cómo se arma esta región B de J? Agarrando una de las 40 de acá, más una de las 25 de acá, más una de las 6 de acá, y se juntan esas tres cosas. Entonces, eso me da un conjunto de posibilidades que no son 10 a la 10 de todas maneras, ¿sí? Ahora, en el empalme de esta región con esta, la enzima que empalma esto, además, puede agregar o sacar algún nucleótido, ¿sí? Cuando se une, o sea que eso corre todo el marco de lectura y quedan otros aminoácidos completamente diferentes, como ustedes sabrán. Así que se eligen distintos bloques, se juntan y después al empalmarse se permite se le da una cierta libertad para agregar o sacar nucleótidos a la enzima que lo hace, y eso genera esta grandísima variabilidad. Eso ocurre para cada célula individual que está madurando en la médula. Entonces, eso genera un repertorio muy amplio de cosas que se podrían llegar a reconocer, porque cada una de estas células va a tener una secuencia de aminoácidos diferente en esta región, y esta región es la que se va a unir al epitope del antígeno. Eso me da el repertorio general. Ahora, ese repertorio general lo que me está dando es que voy a tener un linfocito B de cada uno, ¿sí? Imaginemos que tuviéramos 10 a la 10 linfocitos B diferentes. Entonces tengo un linfocito B que reconoce una cosa, otro que reconoce otra, otro que reconoce otra. Cuando yo estoy expuesto a un agente infeccioso, para que ese linfocito B pudiera reaccionar, el agente infeccioso tendría que ser reconocido por la inmunoglobulina de superficie de ese linfocito B. Entonces, imagínense lo difícil que es que justo el agente infeccioso se encuentre con el linfocito B que es capaz de reconocerlo, ¿sí? Una cosa que aumenta mucho la chance de que ese encuentro ocurra es el hecho de que los linfocitos B estén agrupados en los ganglios linfáticos y todo lo que está en el intersticio pase por la linfa y circule a través de los ganglios. Entonces eso aumenta mucho la chance de que se encuentre con algún linfocito B que lo pueda reconocer. Por otro lado, tengan en cuenta que, imaginen que tenemos una bacteria. Una bacteria, en su superficie, tiene un montón de moléculas diferentes. Y cada una de esas moléculas va a tener un montón de epitopes diferentes que podrían ser reconocidos por alguna inmunoglobulina. Entonces, eso aumenta la chance de que haya algún linfocito B que reconozca algún epitope de alguna de las estructuras de superficie que están en la bacteria. ¿Qué pasa cuando ocurre este reconocimiento? El linfocito B endocita esa bacteria que se unió a sus inmunoglobulinas de superficie, y a partir de todas las proteínas que están en esa bacteria, todas, no solo la que se unió a su inmunoglobulina, sino cualquier proteína que tenga la bacteria, ya sea que esté en la superficie o en el interior de la bacteria, las corta todas en péptidos. Y a muchos de esos péptidos, que vienen de esas proteínas que fueron endocitadas, los une a moléculas de MHC de clase 2 y los presenta en la superficie. Cuando el linfocito B presenta
esos péptidos en su superficie, en moléculas de MHC de clase 2, puede activar a linfocitos T colaboradores. Un linfocito B que reconoció a una bacteria con su inmunoglobulina de superficie a través de cualquier estructura de superficie de la bacteria, ahora va a poder presentar un montón de péptidos diferentes que pueden ser lo que se unió a la inmunoglobulina o pueden no tener nada que ver con lo que se unió a la inmunoglobulina, ¿sí? Tienen un montón de péptidos en la superficie que van a poder ser reconocidos por los linfocitos T colaboradores. ¿Por qué a los colaboradores? Porque los colaboradores tienen su molécula correceptora CD4 que se une al MHC de clase 2. Y en el MHC de clase 2 es donde se ponen los péptidos que vienen de proteínas que fueron endocitadas. Entonces, repito, el linfocito B, con su inmunoglobulina de superficie, con una especificidad generada al azar, reconoce algo de la superficie de la bacteria. La endocita, y todas las proteínas de la bacteria las corta en péptidos, y todos los péptidos que son de determinadas características son unidos a moléculas de MHC clase 2 y son reconocidos por linfocitos T colaboradores. Al hacer esto ya favorezco que se dé el proceso de activación de algún linfocito T colaborador, porque tengo muchos péptidos diferentes y aumento la chance de que algún T colaborador con un receptor cuya especificidad también fue generada al azar pueda reconocer alguno de esos péptidos. Cuando el T colaborador reconoce ese péptido, le manda señales al B para que el B prolifere, ¿sí? O sea que se forman un montón de células B de las que antes tenía una o unas poquitas. Ahora voy a tener miles o millones de estas células B, de estos linfocitos B, y todos estos linfocitos B, hijos del original, tienen la misma inmunoglobulina en la superficie, con la misma especificidad. ¿Por qué? Porque la especificidad se generó durante la maduración de este linfocito B, pero una vez que ya está maduro, eso ya no cambia. Entonces, ahora sí voy a tener una multiplicación de aquellas células que hayan reconocido en algún momento un antígeno. Eso me da la ventaja de que en una segunda exposición al mismo antígeno, ahora voy a tener no unos pocos linfocitos B, sino que voy a tener muchísimos linfocitos B que van a poder reconocer esa misma bacteria, por ejemplo. Y entonces Camila tiene una duda. la activación se va a producir mucho más rápidamente. Sí, decime. No, Pablo, ahora que estos linfocitos T que reconocen ese péptido, ¿no pueden también reconocer el péptido en la bacteria y favorecer su proliferación? O sea, es obvio que no pasa, pero la pregunta es por qué. El linfocito T solo reconoce el péptido cuando el péptido está unido a una molécula de MHC. De hecho, el receptor de la célula T se une a las dos cosas, al péptido y a la molécula de MHC. Se une a todo el conjunto, ¿sí? Acá no está muy bien representado por ahí, pero ves en esa zona donde están tocándose el TCR con la MHC, el TCR se une al péptido y a la molécula de MHC, a todo el conjunto. Así que, y no reconoce el péptido cuando está suelto. Además hay que pensar que ese péptido que está unido en la molécula de MHC es como un pedazo de un montón de aminoácidos que están en una estructura desplegada. Pero en la proteína original, esto podría estar plegado de una forma que sea inaccesible para este receptor. E incluso en la bacteria, este péptido podría ser parte de una proteína que está intracelular en la bacteria. Y el receptor del linfocito T nunca lo vería. ¿Sí? Ahora, cuando el linfocito B prolifera, algunas de las células hijas forman células plasmáticas que secretan anticuerpos, y estos anticuerpos son iguales a la inmunoglobulina que había en la superficie del linfocito B original. Iguales en el sentido en el que reconocen exactamente la misma estructura. Entonces, fíjense, una diferencia importante es que
La inmunoglobulina de superficie del linfocito B siempre va a reconocer algo que está en la superficie del microorganismo, como el virus o la bacteria. Mientras que el linfocito T puede reconocer cualquier péptido que venga de cualquier proteína. No tiene por qué ser una proteína de la superficie. Me decís, Rocío, entonces en esa función de presentación de antígeno, el linfocito B no difiere de las dendríticas. No difiere. Es el mismo mecanismo, solo que el linfocito B que se multiplica y secreta anticuerpos, ahora se transforma en una célula plasmática secretora de anticuerpos, ahora va a producir una molécula soluble que se puede unir a la superficie de esa bacteria o de ese virus y marcarlo para que ese virus o esa bacteria sea, por ejemplo, fagocitado por un macrófago o por un neutrófilo. O puede marcar a la bacteria y hacer que sobre la bacteria se active el complemento y destruya la bacteria. O bloquear una estructura de superficie de una bacteria e impedir que esa bacteria con esa estructura de superficie se una a un receptor celular y ejerza una acción patógena sobre una célula, o lo mismo para un virus. ¿Sí? Por eso también es importante que el linfocito B se une a una cosa que está en la superficie del agente infeccioso y después produce anticuerpos que se van a unir a esa misma cosa superficial. Mientras que el TCR, el linfocito T, le viene bien cualquier péptido que pueda reconocer, venga de la proteína de la superficie o venga de una proteína del interior. Y no es importante porque lo que hace el TCR, el linfocito T colaborador no tiene acción directa sobre el agente infeccioso. Lo único que hace es activar a otras células para que tengan acción sobre el agente infeccioso. Sí, hola. Con lo que explicabas de la selección, entonces si no está generada esta combinación justa, digamos, en la región hipervariable del anticuerpo, o sea, se sigue que si no está tal combinación para un determinado antígeno, no lo vamos a reconocer. Exacto. El éxito del sistema se basa en que se genera una gran combinación, ¿no? Porque linfocitos B se producen todo el tiempo y durante la maduración se producen cosas que reconocen cualquier cosa durante todo el tiempo. ¿Sí? Hay que pensar que se producen millones de células por día. Y lo otro que es importante es que cuando algún linfocito B reconoció algo y fue activado, y activó un T colaborador, y el T colaborador activó al B, y el B proliferó, no solo va a tener muchas copias en el momento en el que se da la infección, y se puede secretar anticuerpos, sino que va a haber linfocitos de memoria, en mayor cantidad que lo que había originalmente del linfocito B original, que van a poder activarse mucho más rápidamente en una segunda exposición al agente infeccioso. Entonces, ese linfocito B, voy a ir enriqueciendo las poblaciones de linfocitos B en aquellos linfocitos B que reconocen antígenos no propios a los cuales estoy expuesto en forma normal, digamos. ¿Sí? Eso es lo que hace uno también con la vacunación. Cuando uno vacuna, lo que está haciendo es introduciendo el antígeno en el organismo para que se genere esta respuesta y se generen estas células de memoria, pero sin generar la enfermedad que produce el agente infeccioso, ¿no? En la vacunación, yo lo que obtengo es una activación del sistema inmune equivalente a la que se produce con la infección, pero sin el daño asociado al agente infeccioso. Pregunta. Hay pregunta. ¿Estás leyendo? Las enfermedades autoinmunes en general están más relacionadas con problemas en los linfocitos T contra lo propio. ¿Por qué? Imagínate que este linfocito B reconociera una molécula propia, ¿no? Con su receptor de superficie. Si reconoce una cosa propia, no va a poder mostrar un péptido no propio en moléculas de MHC clase 2. Y entonces no habría ningún linfocito T colaborador capaz de activarse
y activar a ese linfocito B que reconoció lo propio. Entonces, la selección de los linfocitos T, eliminando todos aquellos que reconocen cosas propias, impide también que los T colaboradores activen a los linfocitos B capaces de reconocer cosas propias. Sí. ¿Esto puede fallar? Sí, porque en las enfermedades autoinmunes se encuentran anticuerpos contra cosas propias y hay un montón de enfermedades que ocurre eso. O sea que el mecanismo no es perfecto, pero sí es verdad que funciona bien porque la mayoría de la gente no tiene enfermedades autoinmunes todo el tiempo. ¿Sí? Así que el sistema funciona, pero tiene sus posibilidades de fallar. No sé Sí, si eso también lo que se suele ver es que a veces una enfermedad autoinmune viene acompañada de otras enfermedades autoinmunes. De lo que te habla ahí es que tenés un problema en justamente esta selección de linfocitos T. No es que por lo general siempre vienen acompañadas. puede haber otras causas. Terapia génica ponen, para revertir. Ah, Para Ramiro pregunta, ¿hay manera de revertir una enfermedad autoinmune? y Rocío dice terapia génica. Terapia génica. Y habría que ver, porque habría que identificar cuál es el gen que está haciendo que no se esté educando adecuadamente a los linfocitos T, porque recuerden que la especificidad del receptor del linfocito T se genera de forma aleatoria para cada uno de los linfocitos que están generándose. Entonces, no hay un gen que uno pueda tocar ahí para alterar eso, porque se va a generar siempre una cosa aleatoria. Habría que identificar qué es lo que falla en la inducción de la tolerancia hacia lo propio en el timo. Y no sé si eso se puede revertir por terapia No, por génica. lo general lo que se trata es la sintomatología por lo que yo vi en las materias de bioquímica, Sí. Claro, por eso, ¿no? se trata la sintomatología de la enfermedad. En respuesta a la opción terapia génica, digo que no hay un gen acá que uno pudiera decir, modifico este gen y voy a solucionar el problema, porque no es como un defecto en una enzima que yo digo, bueno, pongo la enzima correcta y ya va a funcionar. Acá si tengo que se generan receptores contra lo propio, te estoy diciendo que se generan todo el tiempo receptores contra lo propio, porque, te repito, el 95% de todos los linfocitos que se producen son eliminados en el timo porque reconocen con alta afinidad cosas propias o porque no reconocen con suficiente afinidad al MHC y no se pueden unir. Entonces, evidentemente hay un montón de linfocitos que se presentan con receptores que no son adecuados. El problema es que en una persona que tiene enfermedades autoinmunes, uno de los problemas podría ser que no se están eliminando adecuadamente. Entonces no habría un gen que yo podría modificar. Sí, podría ser que se herede, sí. Dice Sofía, si se hereda, sí. El problema ese que digo que es un problema en la educación tímica podría ser hereditario. ¿Sí? No es que sí o sí va a ser heredado. Sí, si uno dijera, bueno, porque no, imaginemos que el problema es que está en que en la educación tímica se dejan pasar algunas cosas que reconocen lo propio que tendrían que haber sido eliminadas. ¿Cómo lo solucionaríamos? ¿Qué diríamos? No, que no deje pasar nada. Es muy difícil de intervenir sobre eso. Entonces lo que hacen es lo que dice Fede. Se dan sustancias que inhiben a todo el sistema inmune y chau. Claro, corticoides, terapias con corticoides. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de eso? El sistema inmune va a estar continuamente expuesto a lo propio. Por lo tanto, va a haber ataque constante contra lo propio. Si yo inhibo el sistema inmune, voy a evitar ese ataque constante. El problema que me deja es que voy a estar expuesto a las situaciones ocasionales de infecciones con agentes patógenos. Tal cual. ¿Sí? Muy bien. Camila ya se imagina en una granja con cerdos produciendo órganos humanos. Está muy bien. Sí, modificado. No, ese campo está
existe la idea de humanizar órganos para hacer que se puedan trasplantar más fácilmente con menos rechazo aunque tuvieran más posibilidades de rechazo, o equivalentes posibilidades de rechazo, por lo menos tienen una mayor disponibilidad, ¿no? Porque uno de los problemas de los trasplantes de órganos es tener los órganos para trasplantar. Después, el segundo problema es que a la persona trasplantada no rechace ese trasplante. Pero el primer problema es conseguir el órgano para trasplantar. Sí, siempre que uno meta una proteína extraña en el cuerpo, va a generar una respuesta inmune. Por ejemplo, cuando se usan sueros generados en animales para tratar con intoxicaciones, por ejemplo, el suero antitetánico, ¿sí? O el suero antirrábico, eso da la posibilidad de que el sistema inmune monte una respuesta contra esos. Cuando uno aplica un suero, no una vacuna, un suero, lo que está dando es los anticuerpos formados en otro ser humano o en un animal, como un caballo, se usan anticuerpos contra el virus de la rabia, por ejemplo, y se inyectan los anticuerpos en el humano para que actúen contra el virus de la rabia antes de que el virus cause el daño, ¿no? En una persona que se infecta con el virus de la rabia, va a generar inmunidad contra el virus de la rabia y después no se va a infectar más. Lo que pasa es que la rabia provoca la muerte. Entonces, esa inmunidad que va a generar no le va a servir porque no la va a poder usar. Entonces lo que se hace es, se usa suero que ya tiene los anticuerpos contra el virus. Pero ese suero puede generar una respuesta porque esos anticuerpos que trae son reconocidos como proteínas no propias. Entonces, si se hace muchas veces, lo que hace el cuerpo es que puede generar una respuesta muy intensa contra esos anticuerpos del suero y producir un shock en el organismo por la presencia en la sangre de esa proteína extraña. Entonces dijimos que era importante que los péptidos que venían de proteínas endocitadas fueran a MHC clase 2, mientras que los péptidos que se producen en el citoplasma de una célula infectada con un virus van a MHC clase 1, y esa célula que presenta péptidos en MHC clase 1 que son reconocidos por un test citotóxico muere. Mientras que la célula que presenta péptidos en MHC clase 2 es activada por un linfocito T colaborador. Y solamente hay 3 tipos de células que pueden presentar péptidos en MHC clase 2. Esos son linfocitos B, los macrófagos y las células dendríticas. Linfocitos B, células dendríticas, macrófagos son las únicas 3 células que pueden unirse a algo, endocitarlo, cortar las proteínas en péptidos y presentar los péptidos en moléculas de MHC clase 2. Y por lo tanto son las únicas que van a poder activar a los linfocitos T colaboradores. Los problemas que yo les comentaba que eran importantes que por ahí que trataran de hacer antes de la clase de hoy para poder sacarse las dudas, eran relacionados con de qué manera se produce la captación de un antígeno en las células y la presentación, y entonces, de acuerdo a cómo se presenta ese antígeno y cuál es el origen que tiene, va a determinar si al presentárselo a un linfocito T colaborador, ese T colaborador va a activar a la célula que la presenta, o si se presenta un T citotóxico, ese T citotóxico va a matar a la célula que lo presenta. A eso iban esos ejercicios. Acá me preguntan si la respuesta de proliferación se da solo en los linfocitos B. Bien, clásicamente se considera que las células del sistema inmune que proliferan cuando se activan son solamente los linfocitos. ¿Sí? Los linfocitos B, los linfocitos T colaboradores y los linfocitos T citotóxicos. Todas esas cuando se activan proliferan y dan un montón de copias de células que reconocen lo mismo. O sea que van a amplificar el número de células que reconocen algo a lo que ya se estuvo expuesto. Por eso a esa inmunidad se le llama inmunidad adaptativa.
Yo tengo un número determinado de células, cada una puede reconocer una cosa diferente, y cuando yo me expongo a distintos agentes infecciosos, van respondiendo y proliferando las que pueden reconocer esos agentes infecciosos, y por lo tanto me vuelvo cada vez más eficiente en eliminar los agentes infecciosos con los que ya estuve en contacto. Esa es la adaptación. Mejora mi respuesta inmune a los agentes con los que ya estuve en contacto. En cambio, los macrófagos, las células dendríticas y los neutrófilos reconocen algo, lo destruyen, pero no les pasa nada, no cambian en nada. En la próxima exposición al mismo antígeno, el macrófago lo va a reconocer con los mismos receptores que tenía y los va a destruir. De la misma forma, no va a cambiar eso. ¿Sí? De todas maneras, como yo les había comentado ahí en el video 2, en el caso de las células fagocíticas no tienen un único antígeno reconocible por cada célula. Cada célula puede reconocer unas 10, 15 o 20 cosas diferentes. Pero el problema es que todas las células pueden reconocer 10, 15 o 20 cosas diferentes y no más. O sea que lo mismo que reconoce una, reconocen todas. En el caso de los linfocitos es diferente. Cada linfocito reconoce una única cosa, pero todos los linfocitos reconocen millones de cosas diferentes. En los macrófagos y en las células dendríticas y en los neutrófilos, cada célula reconoce 20 cosas, pero todas las células reconocen esas mismas 20 cosas. No hay más. Esa es una... O sea, cada una tiene sus pros y sus contras. Por eso, en la primera exposición a un agente infeccioso, hay una respuesta muy rápida de los macrófagos y de los neutrófilos y de las células dendríticas, que hay muchas células que pueden reconocer esas cosas, y la respuesta específica por linfocitos tarda varios días en desarrollarse porque requiere que las células presentadoras puedan encontrar a esos linfocitos capaces de reconocer el antígeno, o requieren que el linfocito B se encuentre con ese antígeno. Hay veces que ni siquiera ocurre, que las células fagocíticas lo atrapan, lo destruyen y el linfocito B nunca se entera. Ahí te hacen otra Los pregunta. anticuerpos solo reconocen proteínas de membrana. Los anticuerpos pueden reconocer cualquier cosa. No cualquier anticuerpo, cualquier cosa, pero sí hay anticuerpos para cualquier cosa. Podrían reconocer proteínas de superficie, podrían reconocer otras estructuras de superficie que no sean proteicas, por ejemplo, el lipopolisacárido, o por ejemplo, no sé, Carbono. otros hidratos de carbono que estén en la superficie de una bacteria, por ejemplo, los hidratos de carbono de la cápsula de una bacteria. Y también pueden reconocer otras cosas como ácidos nucleicos, que normalmente no se lo encuentran, pero si hubiera, podría haber un anticuerpo que reconozca ácidos nucleicos. Y podrían reconocer otras estructuras de otras cosas que ni siquiera son proteínas, ni hidratos de carbono, ni ácidos nucleicos, ni lípidos. Podrían reconocer, en teoría, podrían reconocer cualquier cosa. Y podrían reconocerlo sobre la superficie de un agente infeccioso, o podrían reconocerlos libres en el líquido extracelular. Lo que decía es que si uno tiene una bacteria entera o un virus entero, las inmunoglobulinas del linfocito B, que la van a poder reconocer, solo van a poder unirse a ese agente si reconocen una cosa de la superficie. Eso no quiere decir que no existan inmunoglobulinas que podrían reconocer a las proteínas intracelulares o a las proteínas de adentro del virus, no sé, las que forman el core que rodea el ácido nucleico. ¿Sí? Podría tener inmunoglobulinas que reconocieran eso. Lo que pasa es que no se va a poder unir un linfocito B a esas estructuras, porque si no están en la superficie, su inmunoglobulina no tiene acceso a esos elementos. Ahora, si la bacteria explotara y liberara su contenido al medio extracelular, podría unirse a las proteínas intracelulares. ¿Sí?
Sí, entonces solo van a servir los que se unan a la superficie, pero van a estar todos presentes. Digamos, se generan al azar un montón de inmunoglobulinas que pueden reconocer un montón de cosas. Solo van a ser efectivas contra los agentes infecciosos las que se unan a la superficie del agente infeccioso. Si yo lograra activar linfocitos B que reconocen una proteína intracelular, por ejemplo, porque inyecto una... Imaginen que ustedes desarrollan una vacuna y eligen para la vacuna no la proteína de la superficie de la bacteria, una proteína de la superficie de la bacteria, sino que agarran y hacen un lisado de la bacteria y meten todo, ¿no? Entonces inyectan todo. Voy a activar un montón de linfocitos que van a producir anticuerpos contra todas las estructuras que puedan ser reconocidas, que va a ser cualquier cosa. Entonces después voy a tener un montón de anticuerpos contra un montón de cosas, pero cuando entre la bacteria al organismo, solo me van a servir los anticuerpos que se unan a la superficie de la bacteria, porque los que se unían a una proteína del interior de la bacteria, no los voy a poder, el anticuerpo no se va a poder unir a esa proteína, porque esa proteína está en el interior de la bacteria, no está expuesta. O sea que no es muy útil hacer que el sistema inmune se active contra proteínas, que los linfocitos B se activen contra proteínas que no están expuestas en la superficie de los agentes infecciosos. En cambio, cuando el linfocito B se activa, cuando el linfocito B se une a una cosa de la superficie y la endocita y corta todas las proteínas, presentar péptidos de todas las proteínas, incluyendo de las intracelulares, sirve porque aumenta muchísimo la probabilidad de que ese linfocito B se encuentre con un T que pueda reconocer algún péptido. Si el B presentara solo lo que unió, tendríamos que tener doble suerte. Una, que el B se encuentre con algo que pueda unir, y después que haya un T que se una a eso mismo y que se pueda encontrar con ese linfocito B. ¿Sí? Sería como altamente improbable que ocurriera. Entonces, el evento de que el B se encuentre con el antígeno, se aumenta la posibilidad de ese evento haciendo que la linfa pase por todos los ganglios donde están los linfocitos B. Y que el B, que encontró un antígeno, pueda activar a un T, la probabilidad de ese evento se aumenta al endocitar el antígeno y cortar todas las proteínas de ese antígeno en un montón de péptidos diferentes que se van a mostrar en la superficie del linfocito B. Eso va a hacer que haya potencialmente muchos linfocitos T colaboradores capaces de reconocer alguno de esos péptidos. Ahí Rocío tiene una duda. ¿Rocío? Sí, es una pregunta, pero es de mucho más atrás. Algo que no entendí a nivel de cómo, o sea, del proceso de extravasación. Sí. Vos en el video mostraste que el sistema linfático tiene como un mecanismo de válvulas para Sí. asegurar la direccionalidad de la linfa, de la circulación. Sí. Pero no entiendo, porque en otras zonas sí pasa, digamos, los líquidos desde la circulación al sistema linfático. O sea, hoy vos decías que ocurre en un solo sentido, pero también salen de la sangre hacia el sistema linfático. Yo lo que decía es, nosotros tenemos una situación en la cual a la altura de los capilares sanguíneos pasa líquido hacia el intersticio. Y ese líquido que sale de los capilares sanguíneos y pasa al intersticio puede ser ingresado en los capilares linfáticos y circular por los capilares linfáticos como linfa. En los vasos linfáticos, estos capilares linfáticos después se van confluyendo en vasos de mayor tamaño, ¿no? Y en esos vasos linfáticos hay válvulas que cierran, a ver si lo pudiera, voy a hacer un dibujo acá si puedo. Válvulas así que permiten que el líquido vaya para allá, pero no permiten que vuelva, ¿sí? Entonces, se permite que el líquido ingrese a los capilares linfáticos y después, a medida que va circulando, hay válvulas en los vasos linfáticos que no permiten que retroceda.
las células que pasan a la circulación linfática, o las células o todas las cosas que pasan a la circulación linfática, van viajando. Acá están las válvulas. A ver si se puede ver mejor. Acá están mucho mejor dibujadas que lo que hice yo. Las células que van por los vasos linfáticos y la linfa en general pasa por los vasos y estas válvulas no permiten que retrocedan. A medida que van avanzando por los vasos linfáticos tienen que atravesar estos ganglios y en estos ganglios, acá es donde están las células del sistema inmune agrupadas, ¿sí?, en distintos centros germinales, y entonces todas las sustancias que vienen por estos vasos linfáticos van a ingresar a los ganglios y se van a poner en contacto con las células que están por acá. ¿Sí? El tránsito por estos ganglios es bastante tortuoso, digamos, no es directo, no es que hay un flujo así directo, sino que obliga a que todas las sustancias que ingresan por estos capilares o por estos vasos linfáticos hagan contacto con un montón de cosas que están en el ganglio, con un montón de células, y después, en cada ganglio hay muchas vías de entrada y hay una o dos vías de salida nada más. ¿Sí? Hay capilares, muy pocos vasos eferentes. Eso hace que el flujo que viene de un montón de lados vaya confluyendo en unos pocos vasos eferentes. Y esos van confluyendo a su vez y se van encontrando, como ven acá, a veces pasa antes de llegar de nuevo a la circulación sanguínea, que lo hacen a través de un par de conductos únicamente, tienen que pasar por un montón de ganglios. O sea que la linfa que se recoge en los tejidos tiene la oportunidad de tocar un montón de linfocitos que están en los ganglios esperando. Ahora, cuando sale de los ganglios, cuando sale de los vasos linfáticos y se vuelca en la circulación sanguínea, ahora va a recorrer todo el organismo. Lo que yo decía de la extravasación es que ya esas células no van a salir como se sale el líquido normalmente de los capilares sanguíneos, sino que las células del sistema inmune van a salir específicamente en aquellos capilares que permitan el pasaje de células, que son aquellos capilares activados por esas citoquinas. O sea, normalmente los capilares se van a ver como esto. Las células endoteliales no tienen ningún receptor y las células del sistema inmune, aunque tengan moléculas de superficie como para unirse a esto, si no está esta molécula de superficie en el endotelio, van a pasar de largo por todos los capilares, menos por los capilares que estén presentando estas moléculas de superficie. En esos capilares, las células se van a unir, van a generar interacciones muy fuertes, generando nuevos receptores que se van a unir más fuertemente, y finalmente las células del endotelio, en lugar de estar unidas unas con otras estrechamente, impidiendo que pasen cosas de la sangre hacia el intersticio, esas uniones se van a relajar y van a permitir que las células de la sangre pasen hacia el intersticio. Células y otras cosas como decían hoy, anticuerpos o proteínas del complemento. Entonces, las células llegan a los ganglios originalmente por la circulación sanguínea. De la sangre pasan a los ganglios, ahí sí, en los capilares que están irrigando los ganglios linfáticos, también tiene que haber señales de este tipo, para que las células que vienen de la médula sepan que ahí es un punto donde se tienen que salir. ¿Sí? Hay células que están en los ganglios que producen sustancias que hacen que en los capilares sanguíneos que llegan a los ganglios linfáticos, porque en los ganglios linfáticos también hay circulación sanguínea, en los capilares sanguíneos que llegan a los ganglios linfáticos va a haber también estas moléculas de adhesión que hacen que las células que vienen de la médula sepan que ahí se tienen que salir y tienen que quedarse en el intersticio de esos ganglios linfáticos. Sí, lo de unidireccionalidad es por las válvulas. Las válvulas impiden, por ejemplo, que algo salga del ganglio linfático y vuelva al intersticio sin haber ido hasta la sangre. ¿Sí? No se puede retroceder por la circulación linfática.
hasta el intersticio, sino que todo lo que va por la circulación linfática se vuelca a la sangre y no va a salir de nuevo de la sangre hasta que no haya estas señales en algunos capilares específicos. Sí, los ganglios. O sea, nosotros tenemos ganglios en todo el cuerpo, porque viste que uno dice siempre se me inflamaron los ganglios acá, tipo como en la garganta. Claro, eso son lo que Son pasa es que a esos veces o son más... todo el cuerpo. Sí, están por todos lados. Hay muchos que son más fáciles de palpar que otros, porque están más cerca de la superficie. Sí, hay veces que son difíciles de palpar y hay veces que son fáciles. Los de la garganta son fáciles de palpar. Además, piensen en esto. Esos ganglios que están cerca de la zona de la garganta reciben linfa que viene de las inmediaciones de una de las principales entradas que tenemos al organismo de cualquier cosa. ¿Sí? Nosotros tenemos toda la vía nasal y la vía oral, estamos metiendo cosas por ahí todo el tiempo, o sea que no es raro que haya inflamación de esos ganglios, porque ¿qué significa esa inflamación? Significa que están aumentando de tamaño porque las células que estaban en esos ganglios están multiplicando. Entonces, esa es una de las causas que hace que los ganglios se inflamen. Entonces, la multiplicación de esas células implica que están llegando antígenos no propios que pueden ser reconocidos por las células que están presentes en esos ganglios. Y no es raro que sea en los de la garganta que pase eso, porque estamos todo el tiempo metiendo cosas raras y es una vía de entrada de microorganismos muy común, la vía aérea nasal y oral. Así que es común que se inflamen y son más fáciles de palpar porque están más cerca de la superficie. Otros ganglios que se palpan también son los de las axilas. ¿Sí? Por todo el cuerpo hay ganglios. Y cada grupo de ganglios recibe circulación linfática de una región determinada. Entonces, la inflamación de un conjunto de ganglios nos va a dar una indicación de en qué zona del cuerpo podría haber un proceso infeccioso o tumoral, por ejemplo. ¿Sí? Los ganglios linfáticos no son los únicos órganos linfoides secundarios que tenemos. También tenemos un conjunto de células de tejido linfoide asociado a todas las mucosas que están en contacto con el exterior del organismo. Por ejemplo, en el tubo digestivo, en la pared del tubo digestivo hay muchos grupos de células en distintas regiones del tubo digestivo que tienen un funcionamiento similar al de los ganglios. Les llegan células presentadoras de antígeno y pueden formarse grupos de proliferación de linfocitos que van a generar células efectoras de distinto tipo. Ese es lo que llaman el tejido linfoide asociado a mucosas. Por ahí no está tan organizado como el ganglio, que uno puede agarrar el ganglio, lo puede tocar y lo puede sacar. El ganglio es como un poroto, si quieren, la forma, y se puede sacar el ganglio entero sin problema, digamos. Está separado del entorno por una cápsula perfectamente delimitado, digamos. Este tejido linfoide asociado a mucosas a veces no está tan delimitado del tejido circundante. Sí, pero sí son acumulaciones de células linfoides que tienen funciones parecidas a las de los ganglios. Pablo, te hago una pregunta. Sí. ¿En qué casos sacarías un ganglio y por qué? Por ejemplo, no digo que sea la única razón, pero en algunas neoplasias, las células neoplásicas, ¿saben lo que es una neoplasia? Es una forma se le llama neoplasia a neoplasia literalmente significa nuevo tejido o nuevo crecimiento de tejido, pero se usa para los tejidos que crecen sin control, ¿sí? En lo que le llamaríamos un cáncer. Entonces las células neoplásicas a veces tienen la capacidad de que a veces crecen en una única localización y no se mueven de ahí, pero a veces pueden salir de una localización y viajar por vía linfática hasta otro lugar.
una de las cosas que pasa cuando hacen eso es que cuando van por vía linfática pueden formar un centro de crecimiento en un ganglio. Y en ese caso ese ganglio queda continuamente inflamado y en ese caso se pueden retirar los ganglios. Por ejemplo, vuelvo al cáncer de mama. Cuando se produce un cáncer de mama, los ganglios que están en las inmediaciones pueden ser tomados por células de la neoplasia que está creciendo en la glándula mamaria. Y la diseminación por los ganglios es un marcador de malignidad, digamos. Cuanto más ganglios estén tomados, más maligno se considera esa neoplasia. Y por eso, junto con la extracción de la mama, se puede indicar la extracción de un conjunto de ganglios que pueden ser invadidos por las células neoplásicas de esa mama. Esa sería una situación, digamos. Bien, y eso también es lo que suele pasar en los ganglios de las tiroides, porque a veces en algunos estudios salen como, o sea, se dice, bueno, encontré un ganglio en la tiroides y no sé si es... No, pero ahí se usa la palabra nódulo más que ganglio en la tiroides. Claro. Un nódulo se le llama, eso como un nombre inespecífico que le dan a un conjunto de células que tienen una característica diferente del tejido que la rodea. ¿Sí? Entonces, un nódulo de la tiroides puede ser que se extirpe porque se piensa que ese nódulo está haciendo que la tiroides funcione mal, o porque se sospecha que ese nódulo podría ser un conjunto de células que están creciendo sin control. Pero no está relacionado eso con los ganglios linfáticos. Tampoco están relacionados los ganglios linfáticos, como habrán notado, con los ganglios nerviosos, ¿sí? Donde hace sinapsis una neurona del sistema autónomo con otra neurona del sistema autónomo. O los ganglios nerviosos donde está el soma de las neuronas pseudomonopolares sensoriales. Esos ganglios tienen el mismo nombre, pero no tienen nada que ver con esto. Hay consulta, Sofi, sobre Sí. bibliografía. Hablaba siempre del Brock. Sí, todo eso es del Brock. Elegí el Brock para sistema inmune porque en general el tema del sistema inmune tiene varias, en la bibliografía está como de distintas maneras. Están los libros de sistema inmune o de inmunología, que son muy completos, pero para nuestro curso digamos que están excesivamente completos y los va a llevar, ustedes Y por ejemplo, ahora el están en el Janeway, nivel, por ejemplo. claro, Janeway o el Abbas, ustedes están en el nivel de que tienen dudas porque no conocen, pero después de que uno estudia el sistema inmune bastante, empieza otro nivel que es el que tienen dudas porque ya saben tantas cosas que ahora las explicaciones que al principio los convencían ya no los convencen más. Mi expectativa es que no lleguen a ese estado en esta cursada, no porque no sea bueno generarse dudas sobre lo que se cree que es, cómo funciona, pero les puede pasar cuando, por ejemplo, si ustedes cursan como optativa de inmunología, puede llegar a un momento que es muy bueno, que es cuando todo lo que les parecía que tenían re claro, ahora les empiezan a generar un montón de dudas, porque empiezan a conocer los vericuetos. Muchas cosas que yo les cuento así de manera muy sencilla, como A, entonces B, entonces C, después van a ver que no es tan lineal todo. Hay un montón de cosas que se saben, y toda esta comunicación entre células no es tan sencilla como yo se las presento acá. Acá damos como un pantallazo y lo contamos en la versión hipersimplificada, pero si ustedes tienen que estudiar el sistema inmune de verdad, van a ver que hay un montón de cosas que estamos omitiendo acá. Entonces, un problema de los libros de sistema inmune es ese, que abarcan tantas cosas que a veces nos dejan con más dudas que O certeza. se mete mucho en lo molecular. Claro, sí, Llega un hay momento que te encontrás con... un montón de Sí, cosas del diálogo entre las células que nosotros no lo damos y que se sabe muchísimo. Otro tema es que el tema del sistema inmune en muchos libros de fisiología está eliminado, como ignorado completamente, o está hipersimplificado ya a un nivel demasiado, como que lo cuentan, pero más o menos.
Entonces, me parecía que el enfoque que tenía el Brock estaba bueno en el sentido en el que se hablaba bastante del sistema inmune, y otra cosa es que ese libro ustedes lo usan en microbiología, entonces ya me parecía que era una buena idea usar el mismo libro para la misma cosa. No estoy viendo el chat en este momento. En este problema de la guía, lo que les muestra es una bacteria que tiene varias estructuras en la superficie, y esas estructuras de la superficie pueden ser reconocidas por 3 linfocitos B diferentes. ¿Sí? O sea que van a ser 3 linfocitos que van a tener 3 inmunoglobulinas de superficie diferentes. Entonces lo que les pregunta es si cuando este linfocito se una a su estructura correspondiente, va a poder activar a unos linfocitos T que reconocen péptidos que vienen de distintas proteínas. Algunas proteínas son de la superficie y otras son del interior celular. Y lo otro que pregunta es si cuando se activen o no esos linfocitos T, si el linfocito B va a producir anticuerpos contra cuáles de las estructuras de esta bacteria. ¿Sí? Entonces es un poco de lo que estábamos hablando hoy. Supongo que después de la charla de hoy lo van a resolver sin ningún problema. Y en este otro problema lo que les propone es la interacción entre una célula del sistema inmune de las presentadoras profesionales, que puede ser un macrófago o un linfocito B, les propone la interacción con un virus o con una bacteria, con el detalle de que el virus es capaz de infectar al macrófago, pero no puede infectar al linfocito B, mientras que la bacteria es siempre extracelular, o sea que no entra al macrófago y no entra al linfocito B por sí misma. Entonces les pregunta, si yo pongo en contacto el macrófago con el virus que podría infectar al macrófago, ¿qué va a pasar cuando ese macrófago se ponga en contacto con linfocitos TCD4 o con linfocitos TCD8, o sea, con linfocitos T colaboradores o con linfocitos T citotóxicos? Sí, entonces les muestra si los linfocitos, si proliferan las células, ¿sí? Si cambia el número de células que tienen, y se los pone en relación con el número dice número de veces el valor inicial. O sea, yo tengo un cierto número de macrófagos que estuvieron en contacto con este virus. Y después pongo el macrófago en contacto con linfocitos T colaboradores. Después de un tiempo, el número de macrófagos no cambió, pero el número de linfocitos T colaboradores aumentó. ¿Qué les parece que significará eso? ¿Por qué ocurriría eso? ¿Por qué aumentaría el número de linfocitos T colaboradores? Porque se están uniendo a algún receptor en alguna otra célula presentadora. ¿Cuál sería la otra célula presentadora? Podrían ser una dendrita o... Ah, no. El sistema es el siguiente. Yo tengo un conjunto de macrófagos in vitro y los pongo en contacto con un virus in vitro. Y después ese conjunto de macrófagos los pongo en contacto con un conjunto de linfocitos T colaboradores in vitro. No estoy en el cuerpo humano, sino que estoy en un sistema in vitro. ¿Sí? Entonces todos los elementos que tengo son los que están acá presentados. Entonces está reconociendo, se está uniendo a los receptores en los macrófagos. Ajá. ¿A cuáles receptores? Es decir, los macrófagos, en algún caso, algún macrófago logra presentar alguna partícula vírica. ¿Y qué será esa partícula? ¿Qué tipo de partícula será? Alguna proteína, alguna propia del virus. Muy bien, pero ¿qué es lo que presenta? Acá Lucrecia Ferreira Cordero dice,
porque pudieron ser activados gracias a la presentación de péptidos del virus, muy bien, por parte de los macrófagos. Bien, esa sería la respuesta. El macrófago presenta, lo que vos dijiste estaba bien, solo que era un poco impreciso en cuanto a qué cosas era la que presentaba. El macrófago solo va a poder activar al linfocito T colaborador si le presenta algún péptido que el linfocito T pueda reconocer. Porque recuerden que los linfocitos T solo reconocen péptidos. ¿Y ese péptido dónde va a tener que estar? Para que sea reconocido por un T colaborador. Dice Ramiro, presentado por MHC clase 2. Muy bien. Justo le estaba contestando. Ahí está, muy bien. En el MHC, muy bien. En el MHC clase 2, muy bien. ¿Sí? Entonces, si este linfocito B aumentó en su población, es porque estuvo proliferando. Y si proliferó es porque se activó. Y si se activó es porque pudo reconocer un antígeno. Y si reconoció un antígeno es porque pudo ver un péptido, porque solo reconoce antígenos que son péptidos no propios, y ese péptido no propio está presentado en una molécula de MHC clase 2. Y el único que se lo pudo haber presentado es el macrófago, porque es la única otra cosa que había. Entonces, el macrófago Se va a cortar, volvemos a entrar. Bueno, Aviso. el macrófago presenta un péptido viral en una molécula de MHC clase 2. Este linfocito T colaborador lo reconoce y una de las cosas que hace es que prolifera. Y fíjense que el macrófago, después de ese contacto, aumenta su capacidad fagocítica. Eso es porque cuando el T colaborador se activa, secreta sustancias que activan al macrófago. Ahora, el macrófago cuando se activa no prolifera. ¿Sí? El número de células es igual, pero su capacidad fagocítica sí aumenta. Entonces, la idea es que piensen lo mismo para todas las otras células y combinaciones de cosas.